Bienvenidos a este episodio especial en nuestro canal de YouTube. Hoy, vamos a adentrarnos en uno de los momentos más desafiantes de la historia económica de España, la crisis financiera de 2008. En este viaje, exploraremos cómo España, al igual que muchas otras naciones, se vio afectada por una crisis que dejó una profunda huella en su economía y en la vida de sus ciudadanos. En 2008, España se vio afectada por una importante crisis financiera que tuvo un profundo impacto en su economía y la vida de su gente. Profundicemos en la crisis española de 2008 y exploremos sus causas, consecuencias y las medidas tomadas para abordar la crisis. La crisis española de 2008 fue provocada por la crisis financiera global que se originó en los Estados Unidos. El estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos llevó a una recesión mundial, y España no se libró de sus efectos. Uno de los principales factores que contribuyeron a la gravedad de la crisis en España fue su dependencia de la industria de la construcción. Durante los años previos a la crisis, hubo un auge significativo en el sector de la construcción, con un alto número de nuevas casas en construcción. Este auge de la construcción resultó en un aumento sustancial en el stock de viviendas, pero no fue sostenible a largo plazo. A medida que la crisis financiera golpeó, la demanda de vivienda disminuyó, causando una fuerte caída en los precios de las propiedades. La disminución de los precios de las propiedades tuvo un efecto dominó en la economía. Muchas familias se encontraron con un capital negativo ya que el valor de sus hogares cayó por debajo de sus hipotecas pendientes. Esto llevó a un aumento en los incumplimientos hipotecarios y un aumento en los préstamos no rentables para los bancos. El sector bancario en España fue particularmente vulnerable durante la crisis. Muchos bancos habían invertido mucho en la industria de la construcción y tenían una cantidad significativa de activos tóxicos. A medida que la crisis empeoró, estos bancos enfrentaron dificultades financieras y no pudieron proporcionar suficiente crédito a empresas e individuos. El impacto de la crisis financiera en la economía española fue devastador. Las tasas de desempleo se dispararon, alcanzando más del 27% en su punto máximo. Muchas empresas lucharon por sobrevivir, y el país experimentó un periodo prolongado de recesión. En respuesta a la crisis, el gobierno español implementó una serie de medidas para estabilizar la economía y promover el crecimiento. Estas medidas incluyeron reformas del mercado laboral, medidas de austeridad y reestructuración del sector financiero. Sin embargo, el camino hacia la recuperación fue largo y desafiante. España tardó varios años en salir de las profundidades de la crisis, y los efectos de la crisis se sintieron en los próximos años. La crisis española de 2008 fue un punto de inflexión en la historia reciente del país. Expuso vulnerabilidades en la economía española y provocó una reevaluación de su modelo de crecimiento. A pesar de las dificultades que enfrentó durante la crisis, España demostró resistencia y determinación para superar los desafíos. El país implementó importantes reformas e hizo progresos significativos en la diversificación de su economía. Al reflexionar sobre la crisis española de 2008, sirve como recordatorio del impacto que las crisis financieras globales pueden tener en cada país. También destaca la importancia de políticas económicas sólidas y prácticas financieras prudentes para salvaguardar las economías contra futuras crisis. La crisis española de 2008 puede haber sido un capítulo oscuro en la historia de España, pero también proporcionó lecciones valiosas que han dado forma a la trayectoria económica del país en los años posteriores a la crisis. A medida que continuamos nuestra exploración de la crisis española de 2008, profundizamos en los desafíos que enfrenta la economía española y las medidas adoptadas para mitigar el impacto. La crisis tuvo consecuencias significativas para el mercado laboral, ya que las tasas de desempleo se dispararon a niveles sin precedentes. Muchos españoles se encontraron sin trabajo, luchando por llegar a fin de mes. El aumento del desempleo condujo a disturbios sociales y políticos, con protestas y manifestaciones generalizadas contra el manejo de la crisis por parte del gobierno. La gente exigía soluciones y un futuro más brillante para ellos y sus familias. En un esfuerzo por estabilizar la economía, el gobierno español implementó reformas del mercado laboral destinadas a aumentar la flexibilidad y promover la creación de empleo. Estas reformas incluyeron medidas como la reducción de la indemnización por despido, facilitar a las empresas la contratación y el despido de empleados, y promover contratos a tiempo parcial y temporales. Si bien estas reformas tenían la intención de estimular el mercado laboral y atraer inversión extranjera, también generaron controversia y plantearon preocupaciones sobre los derechos de los trabajadores y la seguridad laboral. Otro aspecto crucial de la crisis fue el impacto en el mercado inmobiliario.
A medida que los precios de las propiedades se desplomaron, muchos propietarios se encontraron atrapados en acciones negativas, debido más a sus hipotecas de lo que valían sus casas. Para abordar los desafíos en el sector de la vivienda, el gobierno español introdujo medidas para promover la refinanciación de hipotecas y proporcionar asistencia a los propietarios con dificultades. Estas iniciativas tenían como objetivo estabilizar el mercado de la vivienda y proteger a los ciudadanos de la pérdida de sus hogares. El sector financiero también desempeñó un papel fundamental en la crisis. Los bancos españoles enfrentaron desafíos significativos ya que lidiaron con un alto número de préstamos no rentables y una escasez de liquidez. Para abordar estos problemas, el gobierno implementó reformas para fortalecer el sector bancario y mejorar su estabilidad. Estas medidas incluyeron la recapitalización de bancos con problemas, el establecimiento de un banco malo para administrar activos tóxicos y el aumento de la supervisión regulatoria. El camino hacia la recuperación fue largo y arduo para España. El país enfrentó numerosos obstáculos, incluido el lento crecimiento económico, los altos niveles de deuda pública y los desafíos actuales en el mercado laboral. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, España avanzó en su recuperación. El gobierno se centró en implementar reformas estructurales, promover la innovación y el espíritu empresarial, y diversificar la economía. Un área que experimentó un crecimiento e innovación significativos durante este tiempo fue el sector de las energías renovables. España invirtió fuertemente en proyectos de energía eólica y solar, con el objetivo de reducir su dependencia de los combustibles fósiles y contribuir a un futuro más sostenible. Estas inversiones no solo ayudaron a diversificar la economía española, sino que también crearon nuevas oportunidades de empleo y atrajeron la inversión internacional. Además, la crisis sirvió como catalizador para la innovación y el espíritu empresarial. Muchas personas, que se enfrentan a perspectivas de empleo limitadas, aprovecharon la oportunidad para iniciar sus propios negocios, impulsar el crecimiento económico y crear oportunidades de empleo. La crisis también provocó una reevaluación del modelo de crecimiento español, cambiando el enfoque hacia las industrias basadas en el conocimiento, la investigación y el desarrollo y la economía digital. El gobierno introdujo políticas para apoyar la innovación y fomentar la inversión en tecnología e infraestructura digital. Esto llevó al surgimiento de nuevas empresas tecnológicas, el aumento de la digitalización en varios sectores, y el surgimiento de España como un actor competitivo en la economía digital global. A medida que pasaban los años, España se recuperó gradualmente de la crisis. Se reanudó el crecimiento económico, las tasas de desempleo disminuyeron y el país recuperó la estabilidad. Sin embargo, las cicatrices de la crisis aún persistían. Muchos españoles continuaron enfrentando desafíos como la inseguridad laboral, los bajos salarios y una brecha de riqueza cada vez mayor. La crisis española de 2008 fue un claro recordatorio de la vulnerabilidad de las economías y la importancia de políticas fiscales sólidas, prácticas crediticias responsables y una regulación efectiva. También destacó la necesidad de cooperación y coordinación internacional en la gestión de las crisis financieras, ya que las consecuencias de la recesión económica de un país pueden extenderse por todo el mundo. Al reflexionar sobre la crisis española de 2008, es esencial aprender del pasado y esforzarse por construir sistemas económicos más robustos y resilientes. Al fomentar la innovación, invertir en educación y desarrollo de habilidades, y promover un crecimiento sostenible e inclusivo, los países pueden resistir mejor las crisis futuras. La crisis española de 2008 sirve como recordatorio de que los desafíos pueden presentar oportunidades de crecimiento y transformación. Con determinación, adaptabilidad y un compromiso con el cambio positivo, España surgió de la crisis más fuerte y más resistente. Y así, la historia de la crisis española de 2008 continúa dando forma a la trayectoria económica del país, dejando una marca indeleble en su historia y proporcionando valiosas lecciones para el futuro. Gracias por acompañarnos.